RIA e IRMA en radiofarmacia. El inmunoanálisis es clave en la investigación y el diagnóstico clínico, basado en la interacción entre antígenos y anticuerpos. Permite la detección precisa de biomarcadores en muestras biológicas para el diagnóstico temprano de enfermedades. Además, es esencial para monitorear la progresión de enfermedades, la respuesta a tratamientos y la eficacia de terapias farmacológicas. Es fundamental para estudiar la función de proteínas en procesos biológicos normales y patológicos. Utilizado además para detectar contaminantes y toxinas en alimentos y en el medio ambiente. También juega un papel fundamental en el desarrollo y evaluación de medicamentos y dispositivos médicos. Vamos a hablar ahora sobre los principios de RIA. Los anticuerpos se unen específicamente a un antígeno determinado, como puede ser la insulina, en la sangre. También la proporción del antígeno unido al anticuerpo es proporcional a la concentración de antígeno en la muestra. Los anticuerpos se marcan con un radioisótopo que emite radiación detectable para cuantificar la cantidad de antígeno. El RIA puede detectar cantidades muy pequeñas de antígeno en la muestra, como lo hace la hormona HCG en pruebas de embarazo. Y también es crucial para calibrar el ensayo con estándares conocidos y realizar controles de calidad para garantizar resultados precisos y reproducibles. Vamos a hablar ahora sobre los principios de IRMA. Los anticuerpos se unen selectivamente a los antígenos que se desean detectar en la inmunorreacción. Imagina que queremos detectar la presencia de una proteína específica, como el antígeno carcinoembrionario, que se encuentra elevado en ciertos tipos de cáncer. El paso siguiente es marcar el anticuerpo con un isótopo radioactivo, sin alterar su capacidad para unirse al antígeno. Utilizando el anticuerpo contra el CEA podemos marcarlo con un isótopo radioactivo como el yodo 125. Una vez marcado el anticuerpo se añade la muestra biológica que contiene el antígeno que se desea detectar. Después de marcar el anticuerpo contra el CEA con yodo 125 se añade la muestra de suero sanguíneo de un paciente. Una vez se ha separado el complejo inmune, se mide la radiación emitida por el isótopo radioactivo marcado en el anticuerpo. La radiación emitida por el yodo 125 marcado en el anticuerpo es detectada y medida con un contador de radiación. Procedimiento experimental. Tras la reacción, la radioactividad total es constante y por ello se debe separar la fase ligada de la no ligada, para así medir la radioactividad sin interferencias. Existen varios métodos de separación. En primer lugar, encontramos la adsorción, en la que el carbón activado, los silicatos o las resinas absorben la fase libre, dejando los complejos antígeno-anticuerpo en solución. Tras la centrifugación, la fase no ligada se sedimenta en el fondo del tubo, mientras que la fase ligada queda en el sobrenadante. En segundo lugar, encontramos la precipitación química, en la que algunas sustancias como el etanol o el sulfato amónico alteran la solubilidad de las proteínas, provocando la precipitación de los complejos ligados. Después de la centrifugación, los complejos ligados se encuentran en el sedimento, mientras que la fracción libre queda en el sobrenadante. En tercer lugar, encontramos la precipitación inmunológica, en la que se emplea un segundo anticuerpo que se une al complejo antígeno-anticuerpo, formando uno insoluble y fácilmente precipitable. En este caso, tras la incubación y centrifugación, la fase libre queda en el sobrenadante y se puede separar por aspiración o decantación. En cuarto y último lugar, encontramos la fase sólida, que consiste en inmovilizar el anticuerpo en un soporte sólido, como la pared de un tubo o partículas magnéticas. En este caso, la fracción libre se elimina mediante el lavado. Tras separar las fases, se mide la radioactividad con un contador gamma o beta dependiendo del isótopo utilizado, expresando la radioactividad en cuentas por minuto. Este método es muy práctico y cada vez se usa más debido a su simplicidad y posibilidad de automatización. Las aplicaciones del RIA en la medicina nuclear se centran más en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades mediante la detección de marcadores biológicos específicos en muestras de suero, plasma u orina. Algunos ejemplos de aplicaciones clínicas del RIA son el diagnóstico de trastornos tiroideos, que se utiliza para medir los niveles hormonales tiroideas como la T3 y la T4 en suero sanguíneo, donde ayuda en el diagnóstico de hipotiroidismo y hipertiroidismo y otras enfermedades tiroideas. En la detección de marcadores tumorales es empleado para medir la concentración de marcadores tumorales como en suero o plasma, como el antígeno prostático específico en el cáncer de próstata o como la alfa-fetoproteína en el cáncer de hígado y el antígeno carcinoembrionario en varios tipos de cáncer.
El monitoreo de trastornos endocrinos se utiliza para medir hormonas como la hormona del crecimiento, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante en el diagnóstico y seguimiento de trastornos endocrinos. Y por último, en la evaluación de la función renal hepática es empleado para medir marcadores como la creatina y la albumina en suero, lo que ayuda en la evaluación de la función renal y hepática en pacientes con enfermedades renales o hepáticas. Aplicaciones clínicas IRMA. En el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, el IRMA se utiliza para detectar y cuantificar anticuerpos en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. En la detección de enfermedades infecciosas, el IRMA se emplea para la detección de antígenos específicos o anticuerpos producidos en respuesta a patógenos, como detectar antígenos del VIH en muestras de suero o plasma. La evaluación de la función hormonal. El IRMA se usa para medir niveles de hormonas específicas en la sangre como la hormona estimulante en tiroides. En el diagnóstico de trastornos endocrinos se emplea para cuantificar hormonas como la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y la hormona del crecimiento. En el diagnóstico de trastornos endocrinos como la infertilidad o el hipopituitarismo. Detección de marcadores tumorales. Utiliza para medir marcadores tumorales en suero o plasma como el antígeno carcinoembrionario, como en el cáncer colorectal y el cáncer de mama. En el monitoreo en la terapia farmacológica, en algunos casos puede ser utilizado para monitorear la concentración de medicamentos en sangre para garantizar que los pacientes estén recibiendo la dosis adecuada y así evitar efectos secundarios o toxicidad. Consideraciones de seguridad sobre el uso de radiofármacos. Es importante seguir una serie de consideraciones de seguridad sobre el uso de radiofármacos en medicina nuclear debido a su naturaleza radioactiva. Los radiofármacos contienen radionúclidos que emiten radiación ionizante, por lo tanto deben ser manejados con cuidado para garantizar la seguridad del personal médico, los pacientes y el público en general. Regulación y licencias. Autorizan el uso de radiofármacos en centros médicos e instalaciones. Formación al personal. Enseña sobre los riesgos asociados a la radiación ionizante y las prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y eliminación de desechos radioactivos. Control de calidad. Garantiza la eficacia y seguridad de los radiofármacos. Investigación continua. Debido a la evolución de la tecnología y los protocolos de seguridad, las instalaciones que utilizan radiofármacos están al tanto de los avances en seguridad radiológica y realizan ajustes en sus prácticas según sea necesario. Protección radiológica en áreas donde se manipulan y administran radiofármacos, instalación de barreras de plomo, sistema de ventilación y monitoreo de la radiación ambiental. Seguimiento y auditoría. Evalúan el cumplimiento de los procedimientos de seguridad y sigue la exposición a la radiación del personal y los pacientes. Control de acceso a áreas que manipulan radiofármacos. Solo accede el personal autorizado y entrenado. Dosimetría personal. Monitorea y limita la exposición a la radiación al personal que trabaja con radiofármacos. Protección radiológica del paciente y personal. Se usan barreras de plomo, gafas de plomo, guantes y delantales plomados. Manipulación segura. Jeringas blindadas, minimización de derrames y limpieza adecuada de equipos contaminados. Almacenamiento seguro de radiofármacos. Recomendaciones del fabricante y regulaciones locales en áreas designadas y seguras para evitar contaminación y exposición accidental. Eliminación de desechos radioactivos, de manera segura generados en la preparación y administración de radiofármacos, siguiendo las regulaciones ambientales y seguridad radiológica. Registro y seguimiento del uso de radiofármacos, cantidad, tipo, destino de cada dosis administrada, incidente o exposición no planificada a la radiación. Transporte seguro de radiofármacos. Se siguen protocolos específicos para garantizar que los contenedores estén blindados y minimicen el riesgo de exposición a la radiación durante el transporte. Es importante que los centros médicos e instalaciones de medicina nuclear desarrollen protocolos específicos adaptados a sus necesidades, cumpliendo con las regulaciones locales y nacionales.